Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 14ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, aprenderás a tejer en crochet la primera parte de esta bellísima cubierta para rollo de papel higiénico muy navideño. Esta pieza la vamos a tejer en estambre en color rojo. Iniciamos con 28 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas. Hacemos 4 cadenas. Pasamos un punto sin tejer y hacemos una vareta en el siguiente. 2 cadenas. Pasamos un punto sin tejer y hacemos una vareta. Y así hasta terminar la vuelta. Una vareta, 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer, una vareta en el siguiente, hasta tener 14 espacios como estos. Cerramos esta primera vuelta en la segunda cadena de las 4 que hicimos al principio. Hacemos ahí un punto deslizado. Después, dentro del primer espacio, a cada espacio que ven aquí le vamos a llamar casita. Entonces, dentro de la primera casita hicimos también un punto deslizado. Hacemos 4 cadenas y dentro de esa primer casita tejemos una vareta. Después 2 cadenas y en la siguiente casita una vareta. 2 cadenas y repetimos este motivo que le vamos a llamar B o V. Y lo vamos a tejer dentro de la tercera casita de esta forma: una vareta, 2 cadenas y una vareta. Hacemos 2 cadenas y en la cuarta casita una vareta, 2 cadenas, en la siguiente casita una B o V, 2 cadenas y en la siguiente una vareta, y así hasta terminar la vuelta. Observen que en una casita lleva una B y en la otra solo una vareta, una B, una vareta, una B, una vareta, y en todos los casos dentro de la B son 2 cadenas y antes y después de la vareta también lleva 2 y 2. Cerramos esta vuelta en la segunda cadena de las 4 que tejimos al principio con un punto deslizado. Quiero que observen que entre una B y otra quedaron 2 casitas. En todos los casos así debió quedar. Entonces en esta vuelta vamos a tejer una B encima de la otra o dentro, y 3 casitas nos deben quedar aquí alternadas sobre estas 2. Ya habíamos cerrado la vuelta con un punto deslizado. Vamos a tejer un punto deslizado dentro de la primera B. Hacemos 4 cadenas y una vareta para completar el motivo. Ya está hecha la B, 2 cadenas y en la primera casita una vareta, 2 cadenas, en la segunda casita una vareta, 2 cadenas y una B dentro de la siguiente B. Nuevamente 2 cadenas, en la primera casita que encuentro hago una vareta, 2 cadenas, en la segunda casita una vareta, 2 cadenas y me toca hacer una B dentro de la B o V. Y aquí, como les decía, entre una V y la otra ahora van a quedar 3 casitas, y así hasta terminar la vuelta.
Cerramos esta vuelta en la segunda cadena de las 4 que tejimos al principio. Ahora vamos a pasar nuevamente a la B con un punto deslizado. En este caso vamos a hacer ahora 2 cadenas para iniciar, y dentro de esa V vamos a tejer 3 varetas que con las 2 cadenas forman 4 puntos. Después 3 varetas juntas en cada una de las 3 casitas. Entonces vamos a repetir esto durante toda la vuelta. 4 varetas en cada V juntas en el mismo espacio y 3 varetas juntas en cada una de las 3 casitas que dividen una V y otra. 4 varetas juntas, 3 juntas, 3 juntas, 3 juntas, 4 varetas juntas, 3 juntas, 3 juntas, 3 juntas, 4 varetas juntas hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 91 puntos. Ahora vamos a tejer 15 vueltas en total, contando esta, de 91 puntos cada una. Esto contando con que la muñeca de la muestra mide de la cintura a los talones 20 centímetros. De largo total tiene 30 centímetros. Terminamos de tejer la falda en color rojo. Ahora en la cintura hay que tejer una vuelta de medio punto, 2 medios puntos en cada uno de los espacios o de las casitas. Aquí ya lo tengo tejido, pero les voy a mostrar cómo. Hago una cadena y en la casita un medio punto y un segundo medio punto, y me paso al siguiente, 1 y 2 medios puntos, y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora ya tenemos la vuelta en la cintura. Lo que vamos a hacer es buscar el frente y en las 3 casitas centrales, desde ahí creo que sí se aprecia, vamos a tejer 40 cadenas, una tira de 40 cadenas. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación. En ambos casos, porque estos van a formar los tirantes. En todo el contorno del final de la falda vamos a tejer 2 vueltas en hilo blanco delgado. Uno de ellos es metálico, tiene un hilito integrado que es como tornasol, y el otro es liso, es blanco mate. Los vamos a tejer juntos. Aquí ya lo tengo hecho, pero les voy a mostrar en pocos puntos porque el tamaño de la pieza es muy grande, entonces en cámara nos va a estorbar. Lo que vamos a hacer, digamos que esta es nuestra última vuelta. Entre punto y punto vamos a colocar el estambre, hacemos una cadena y en ese mismo espacio 3 medios puntos. Pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente espacio, igual entre punto y punto, tejemos 3 medios puntos juntos, y así hasta terminar la vuelta. Paso 2 puntos sin tejer y en el siguiente espacio 3 medios puntos juntos.
Y digamos que aquí ya terminamos nuestra primera vuelta en blanco. La siguiente va a ir igual, pero alternada. Entre 3 medios puntos y 3, en ese espacio vamos a tejer ahora los 3 medios puntos. Pasamos al siguiente espacio y nuevamente 3 medios puntos. Pasamos al siguiente espacio y 3 medios puntos, y así hasta terminar la vuelta. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que hicimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y el acabado debe quedar así. La siguiente pieza la vamos a tejer en el mismo hilo con el que hicimos el borde a la falda, que es blanco delgado mate y blanco metálico con un hilito tornasol. Los vamos a usar doble, pero la muestra se las voy a enseñar en un solo cabo y más grueso para que se aprecie lo que estoy tejiendo. Hacemos un anillo mágico y enseguida una cadena. Dentro del anillo voy a tejer 6 medios puntos. Esta es mi primera vuelta. Tiro del hilo para cerrar el centro y cierro la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Iniciamos la segunda vuelta con 2 cadenas y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a sacar un punto y hacer una vareta. Enseguida 5 cadenas y en la segunda tejemos un medio punto, después una cadena, hago una vareta incompleta, una segunda vareta incompleta y las cierro juntas, después 5 cadenas, un medio punto en la segunda, una cadena y repito este paso en el siguiente punto, que es una vareta incompleta, una segunda vareta incompleta en el mismo punto y cerrarlas juntas arriba. Y ahora hago esto de aquí, 5 cadenas, un medio punto en la segunda cadena, una cadena y repito estas 2 varetas cerradas juntas arriba. Voy a hacer lo mismo en toda la vuelta y nos deben quedar 6 piquitos como estos. Cerramos la vuelta en donde cerramos las dos primeras varetas con un punto deslizado. Aquí ya están los 6 piquitos. La vuelta número 3 la iniciamos con 2 cadenas y en donde cerramos la vuelta anterior hacemos una vareta. Enseguida 5 cadenas y en la segunda cadena de esas 5 hacemos un punto deslizado. No pierdan de vista esta segunda cadena porque vamos a regresar a tejer ahí por 2 veces más. Tejo 4 cadenas y en la primera de las 4 un punto deslizado y después un punto deslizado más en esa segunda cadena que tenemos marcada. Después 3 cadenas y en esa misma segunda cadena otro deslizado. Ahora vamos a tejer una cadena y donde cerramos exactamente las 2 varetas, ahí nuevamente un punto deslizado. Cinco cadenas, un medio punto en la segunda cadena, una cadena y pasamos al siguiente par de varetas cerradas juntas.
y las tejemos igual que en la vuelta anterior. Cinco cadenas y vamos a repetir este motivo de aquí. En la segunda cadena de las 5, que es la que vamos a marcar, hacemos un punto deslizado. 4 cadenas y un deslizado en la primera de esas 4 y después un deslizado en la cadena número 2. 3 cadenas y en esa misma segunda cadena otro punto deslizado. Una cadena y donde cerramos las varetas un punto deslizado. Y repetimos esta parte, que son 5 cadenas, un medio punto en la segunda cadena, una cadena y pasamos al siguiente par de varetas para tejerlas igual que en la vuelta anterior, incompletas y después cerradas juntas. Y hago nuevamente esto. Vamos a repetir estos pasos, este sobre las 2 varetas, este sobre el piquito, este sobre las 2 varetas y este sobre el piquito, así hasta terminar con 6 motivos como estos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Como esta vamos a tejer 4 piezas iguales. Aquí ya están las 4 piezas tejidas en el hilo que corresponde. Estas las vamos a coser o a pegar alrededor de la falda a la altura que ustedes decidan. La siguiente pieza la vamos a iniciar con estambre en color rojo. Vamos a tejer un anillo mágico, enseguida 2 cadenas. Dentro del anillo voy a hacer 6 varetas, que sumadas a las 2 cadenas forman 7 puntos en total. Tiramos del hilo para cerrar el centro y vamos a cerrar la vuelta en el primero de los puntos con un punto deslizado. Entonces vamos a estar tejiendo en círculo o en redondo. Hay que cuidar que como está pequeña la pieza, no al tejer, no tomar la parte de atrás. La segunda vuelta la iniciamos con 2 cadenas y vamos a tejer dos varetas juntas en un punto y una vareta sola en el siguiente, 2 varetas juntas y una vareta sola hasta terminar la vuelta. Aquí en esta segunda vuelta nos deben quedar 10 puntos en total. Iniciamos la tercera vuelta con 2 cadenas y vamos a tejer 2 varetas juntas en el primer punto, una vareta sola en cada uno de los siguientes y 2 varetas juntas en el último punto. Estamos haciendo solo 2 aumentos, uno al principio, uno al final. Teníamos 10 puntos en la vuelta anterior, en esta nos deben quedar 12. Cerramos la tercera vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 4 la iniciamos con 2 cadenas y vamos a hacer un aumento. Lo que vamos a repetir son 2 varetas juntas en el primer punto y 2 varetas solas, una en cada punto. 2 varetas juntas en un punto, una y una, 2 juntas, una y una, hasta terminar la vuelta. Y en este caso nos deben quedar 15 puntos en total. Cerramos la vuelta número 4 con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. La vuelta número 5 va a ser idéntica a la vuelta número 4 porque va a llevar los mismos aumentos. 2 varetas juntas en el primer punto y 2 varetas solas, una en cada punto. 2 varetas juntas, una y una, 2 varetas juntas, una y una, hasta terminar con 21 puntos en total. Cerramos la vuelta número 5 con un punto deslizado en el primer punto que hicimos.
La vuelta número 6 se inicia con 2 cadenas y se repite el aumento de las 2 vueltas anteriores. 2 varetas juntas en el primer punto y 2 varetas solas, una en cada punto, hasta terminar la vuelta con 28 puntos en total. 2 varetas juntas, una a una, 2 varetas juntas, una a una, hasta terminar. Terminamos de tejer esta pieza en color rojo. Al finalizar hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. El borde que lleva este gorrito va como el borde de la falda. Aquí ya lo tengo tejido y recuerden que eran 3 medios puntos juntos entre un punto y otro. Pasamos 2 puntos sin tejer y 3 medios puntos juntos en ese espacio hasta terminar la vuelta. En este caso, la segunda vuelta lo que lleva de diferente es que en vez de 3 medios puntos va a llevar solo 2. En la falda tejíamos 3 medios puntos aquí, 3 medios puntos juntos aquí, 3 medios puntos juntos aquí. En esta pieza vamos a tejer solamente 2 medios puntos juntos, 2 medios puntos juntos, 2 medios puntos juntos, porque lo que queremos es que reduzca un poco para que ajuste la cabeza. Tejemos entonces así las 2 vueltas, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. En este extremo del gorro lleva un pompón blanco. Para esta muestra yo lo hice a mano con el mismo estambre con el que tejí el borde, pero ustedes pueden optar por comprar uno de la misma medida y pegarlo o coserlo. Y para hacerlo con el mismo material que tejimos el borde, vamos a enredar sobre 2 de nuestros dedos, el índice y el medio, 30 vueltas. Terminando, cortamos este extremo y con un tramo del mismo hilo lo atamos por el centro. Después con tijeras hay que ir recortando para darle la forma. Y nos vemos en el siguiente video para continuar con la segunda parte.